por este privilegio tan hermoso, Señor, que nos das de estar en tu casa, por el privilegio hermoso, Señor, de predicar tu palabra, Señor, de traer un mensaje para tu pueblo, Dios mío. Tú sabes, Señor, a cada uno, Señor, que cada uno, Señor, tiene esa necesidad, Señor, de escuchar tu palabra, de escuchar un mensaje, Señor, que aliente el alma, que aliente el espíritu, Señor, a seguir adelante en medio de dificultades, en medio de lo que venga de parte de este mundo, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, pongo este mensaje en tus manos, para que seas tú el que hable, para que seas tú, Señor, el que trate con nuestros corazones, que seas tú el que llegue y penetre hasta el corazón, hasta el espíritu, hasta el alma, Señor, en el nombre de Jesús, y nos fortalezcas, Señor, y nos permitas y nos ayudes a estar de pie, Señor, en medio de la batalla, en medio de la dificultad, en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesús, Señor. Gracias, la honra y la gloria son para ti solamente, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Aquello que le llama la atención, él mira cómo esa zarza se está quemando, amén. Pero lo más hermoso, hermano, es que allí en medio de la zarza estaba Jehová, dice la palabra. Jehová le habló de en medio de aquella zarza, amén. Y es hermoso, gloria a Dios, saber que Dios habla, amén, que Dios está hablando como hoy está hablando por medio de su palabra, amén. Y el mensaje se llama sal fuera de ese palacio, amén. No sé si usted conoce la historia de Moisés, amén, la hemos escuchado. Moisés vivía, amén, fue adoptado por la hija de Faraón, amén. Moisés estaba viviendo en un palacio, amén. Y bueno, ¿qué estaba haciendo en el desierto en aquella ocasión, hermano? Tuvo que salir huyendo del palacio. Tuvo que salir huyendo del palacio, amén, porque cometió un asesinato, amén. Y entonces, gloria a Dios, aquel Moisés, amén, que fue adoptado por la hija del Faraón para vivir en un palacio, ahora tenía que huir y ahora estaba, amén, estaba en el desierto apacentando las ovejas de un hombre llamado Jetro, que era su suegro, amén. Imagínense de salir del palacio y ahora estar apacentando, cuidando las ovejas. Qué contraste tan grande, amén. Y es que fue obligado el que Moisés saliera, que tuviera que salir del palacio. No fue algo que él hubiera querido. Yo me imagino que imagínese usted que usted está viviendo en un palacio, está viviendo como un príncipe, como un hijo de los reyes, amén, de cualquier reino. Imagínese si usted, estando en esa posición, quisiera salir e ir, amén, a estarse asoleando todo el día, amén, ir a cuidar ovejas. Imagínese, yo creo que nadie lo quisiera hacer. Moisés se vio obligado a hacerlo, amén. Y yo creo que el nacimiento de Moisés tenía un propósito desde el principio, amén. Moisés era el que iba a libertar al pueblo de Egipto y tenía ese propósito, amén. Y es por eso que tuvo que llegar hasta el mismo palacio del rey de Egipto. No sabemos cómo es que Dios iba a hacer todo esto. Probablemente Moisés en su pensamiento decía: ahora que estoy en el palacio de Egipto, ahora viendo la situación del pueblo de Israel, ahora yo teniendo probablemente una posición, amén, aquí en la casa del Faraón, yo puedo convencer al Faraón para que deje ir al pueblo, amén. Y probablemente estaba cómodo. Imagínense esa escena donde Moisés se siente cómodo en el palacio. Moisés está sentado, come de lo mejor, sin tener que asolearse, sin tener que trabajar. Pero también probablemente en su pensamiento estaba esto, que por medio de él hablar con el Faraón, podría libertar a su pueblo. Pero el plan de Dios era diferente, amén. Ciertamente el plan de Dios era usar a Moisés como para libertar al pueblo de Egipto, amén.
Pero ¿qué tenía que pasar? Moisés tenía que salir de la comodidad. Moisés tenía que empezar diferente. Probablemente si Moisés hubiera hecho por medio de su boca o por medio de sus manos, amén, él hubiera dicho: yo lo hice con mi propia fuerza, yo lo hice porque yo pude hacerlo. Amén. Pero era necesario que Moisés saliera del palacio y fuera a ser, ahora sí que renovado allá en el desierto. Amén. Amén, amén. Pero para eso tenía que tener un encuentro con Dios. Amén. Yo no sé si usted quiere tener un encuentro con Dios todos los días. Amén. Yo creo que si venimos a este lugar, a la iglesia, al templo de Dios, es porque queremos tener un encuentro con Dios. Amén, gloria a Yo no Dios. sé si cuando usted sale de su casa viene con ese pensamiento de tener un encuentro con Dios, de platicar con Dios, amén, de sentir la presencia de Dios. Amén. Queremos y necesitamos tener un encuentro con Dios. Amén, gloria a Dios. Pero Moisés tenía que salir del palacio. Y muchas veces, hermano, ese palacio son nuestros miedos, son los pensamientos de derrota. Todavía no empezamos a hacer algo y ya estamos derrotados. Amén. Y ese pensamiento de derrota, hermano, debemos de eliminarlo de nuestra mente. Sé que por nuestra naturaleza humana, por nuestra naturaleza carnal, muchas veces nos es difícil sacar fuera ese pensamiento de derrota, ese pensamiento de miedo, amén. Pero la palabra de Dios nos anima. Amén, La amén. palabra de Dios, amén, nos ayuda a tener esa confianza, amén, que Dios está con nosotros, que Dios va a ser el que nos va a ayudar, amén, para hacer lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Acuérdense que estamos hablando de Moisés, un hombre que probablemente en el transcurso de los años, en el transcurso de su vida, él había visto en su visión, amén, que él iba a libertar al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Amén. Amén. Pero probablemente él a lo mejor ya estaba derrotado y todavía no empezaba. Amén. Todavía no empezaba a trabajar en esto que Dios había puesto en su corazón. Probablemente ya estaba derrotado. Probablemente no sabía cómo iba a hacerle. Amén. Tuvo que salir corriendo del palacio. Amén. Para que Dios allí lo transformara, amén, y le diera un nuevo pensamiento y le diera nuevas fuerzas, amén, para que viera que Dios era el que iba a hacer las cosas, amén, y no solamente las iba a hacer, sino que Dios las iba a hacer con mano fuerte, con mano poderosa, amén. Amén, gloria a Dios. Jeremías 1:17, gloria a Dios. Jeremías 1:17, amén. Es la palabra, amén, que Dios nos da, amén, para que no tengamos temor, para que no tengamos miedo, amén, para que sigamos adelante, para que caminemos, amén, con fe, con pasos firmes. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Jeremías 1:17-19, gloria a Dios. Dice la palabra: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no tenga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén, gloria a Dios. Amén. Y en el estudio se acuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, hermano. Y la palabra de Dios nos enseña, amén, que no importa que se levanten los príncipes, que no importa que se levanten los reyes y los reinos contra nosotros, hermano. La palabra de Dios dice, amén, que Dios va a estar con nosotros para librarnos. Y esta es la tarea, y esto es lo que nosotros debemos de creer cuando viene el miedo al pensamiento, a la mente, cuando vienen esos pensamientos de derrota. ¿Cómo voy a hacerle? O qué obstáculo voy a tener yo para lograr el objetivo que Dios quiere que yo haga. Amén, amén.
Ese es el pensamiento, amén. Esa es la palabra que Dios nos da, amén, que nos ha puesto, amén, como muro de bronce, como columna de hierro, amén, contra todo principado, contra toda potestad, amén, que Dios nos ha dado esa autoridad, que Dios nos ha dado ese poder, hermano, para que ya no sigamos en ese palacio diciendo, bueno, no puedo hacer nada, bueno, no voy a poder lograrlo, amén, sino que Dios nos dice, sal de ese palacio, porque yo voy a hacer por medio de tu mano, amén, todas las cosas que yo te he prometido y he puesto en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Porque hemos escuchado, hermano, que lo que Dios, que los sueños que tenemos en Dios no es de nosotros, son sueños de Dios. Amén. Es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Ese trabajo, amén, que Dios ha puesto en tu corazón, es lo que Dios quiere que tú hagas, es lo que Dios quiere que yo haga. No es algo, amén, que nace de ti, es algo que viene de fuera, que viene de parte de Dios a tocar tu corazón, que viene de parte de Dios a tocar tu mente, amén, para que tú hagas, para que tú empieces a trabajar, amén, en lo que Dios ha puesto en ti. Amén, amén. Y esos pensamientos de yo no voy a poder hacerlo, de es imposible hacerlo, hermano, esos son pensamientos, amén, son pensamientos de derrota que no deben de estar en nuestra mente, que no deben de estar en nuestro corazón. Y que en la posición en la que estamos, a veces nos sentimos que tenemos una posición o que ocupamos, amén, un lugar, como le decía, probablemente esto le pasaba a Moisés, amén, de decir, bueno, ya estoy en la casa del rey, ya tengo un lugar, amén, yo voy a usar mi influencia, voy a usar lo que yo tengo, amén, a mi mano para libertar al pueblo de Egipto, pero no, gloria a Dios. Pasó algo, hermano, y Moisés tuvo que huir. Amén. Yo no sé, a veces, y me pongo a pensar, bueno, ¿qué es lo que tiene que pasar en mi vida para yo emprender, amén, ese trabajo que Dios ha puesto en mí? Yo no sé si usted ha pensado qué es lo que tiene que pasar en mi vida, qué es lo que tiene que pasar, cómo Dios tiene que estremecer mi vida. Voy a salir corriendo o lo voy a hacer de buena manera, de buena voluntad. ¿Qué tiene que pasar en mi vida para que yo empiece a trabajar eso que Dios ha puesto en mi vida? Amén. Para Moisés fue algo difícil. Imagínense de estar en el palacio, de comer de lo mejor. Probablemente comía hasta de la misma mesa del rey. Amén. Andaba entre los príncipes de Egipto. Amén. Y de repente tenía que huir porque buscaban para matarle. El rey de Egipto, amén, se dio cuenta que mató a uno de los hombres, amén, que guardaban que el trabajo se cumpliera entre los hebreos, y ahora tenía que huir. Tuvo que huir. De tener un lugar privilegiado y probablemente sentir que ya la tenía hecha, ahora era un fugitivo. Amén. Qué tremendo, hermano, que Dios tenga que usar algún medio, amén, para llamar nuestra atención, Amén. para captar nuestra atención. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Y a veces falta persistencia, hermano. Yo mismo me puedo dar cuenta, amén, que a veces falta persistir, amén, porque ahí está la oración, ahí está la petición delante de Dios, amén, pero de repente dejamos de pedir a Dios, dejamos de ser persistentes, amén, en aquello que anhelamos, en aquello que queremos, dejamos de pedirle a Dios. Probablemente ya estaba cercana la respuesta, pero nosotros nos cansamos de pedir, nos cansamos de decirle a Dios, Señor, mira, esto es lo que tú has puesto en mi corazón, y yo quiero, Señor, yo anhelo hacerlo, yo quiero trabajar en esto, amén, pero dejamos de pedir, dejamos de persistir, amén, y eso muchas veces, amén, el dejar de persistir, amén, para lograr ese objetivo, amén, a veces nos estancamos en ese mismo lugar. Me doy cuenta que nos quedamos en el mismo sitio, nos quedamos en el mismo lugar, hermano, y lo más triste de todo esto, yo me doy cuenta, amén, a través de los años en la iglesia, amén, me doy cuenta que muchos se quedan estancados en ese mismo lugar, pero lo peor de todo esto, hermano, que cuando menos pensamos, aquellos que iban bien, que iban caminando, amén, bien, que iban bien, pero dejaron de persistir, dejaron de pedirle a Dios, amén,
amén, eso que había en su corazón, amén, de repente se quedan estancados y después ya no los vuelves a ver en la iglesia. Eso es lo más triste. Que no dejemos de persistir, que no dejemos de orar, que no dejemos de pedirle a Dios, amén, aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Gloria a Dios. Es el trabajo, hermano, que Dios quiere que tú y yo hagamos. Amén, gloria No es lo mismo. No es lo mismo lo que me ha pedido Dios a mí, lo que ha puesto en mi corazón a mí, no es lo mismo que ha puesto en ti, hermano. A cada uno nos ha dado un trabajo diferente que hacer. Probablemente en algunas ocasiones va a ser parecido, amén. Pero cada uno, hermano, nos ha dado algo por hacer para la gloria de Dios. Amén, amén, gloria a Dios. Hermanos, no dejemos de persistir, no dejemos de perseverar, amén, en la oración, amén, en aquello que nosotros queremos, en aquello que nosotros queremos hacer para el Señor. Filipenses 3:13. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, hermano, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice: no es que yo haya alcanzado, no es que yo ya me sienta seguro que ya era todo lo que yo tenía que hacer, sino que todavía sigo trabajando, sino que todavía sigo hacia adelante, amén, olvidándome lo que quedó atrás, amén, mirando lo que está al frente, lo que Dios va poniendo cada día para que yo haga. Amén, amén. Gloria a Dios. Y eso es persistir, eso es perseverar en la fe. Amén, seguir adelante, seguir caminando. Gloria a Dios. Yo mismo, dice el apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén, Amén. gloria a Dios. Hermano, hay que perseverar, hay que persistir, gloria a Dios, y salir, amén. Y dejar, amén, que todas esas cosas que impiden, gloria a Dios, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en el llamado, en el servicio, amén, que Dios ha puesto en nuestra vida, gloria a Dios. Dejar todas estas cosas, dejar los miedos, amén. Dejar de pensar que ya tenemos una posición y que allí estamos bien, amén. Gloria a Dios, dejar de persistir, amén. Eso también es algo que daña nuestra salud espiritual. Amén. Amén. Y debemos de estar sanos espiritualmente. Amén. Porque si no somos sanos espiritualmente, hermano, ¿cómo vamos a llevar sanidad a los que están enfermos si no somos sanos espiritualmente? Si no somos sanos nosotros primero. Amén. Gloria a Dios. Así es, aleluya. Gloria al Señor. Estamos o estoy encaminado en el propósito de Dios para mi vida. Amén. Es una pregunta que yo me hago y que también le hago a usted. ¿Estás encaminado hacia el propósito de Dios para tu vida? Amén. Yo creo que debemos de preocuparnos todos los días, meditar si nosotros de verdad estamos encaminados, amén, hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Porque hay cosas, amén, amén, que debemos de tomar en cuenta. Mire, abra la palabra de Dios ahí en Ezequiel 2:8. Gloria a Dios. Ezequiel 2:8. Santo es el Señor. Dice la palabra de nuestro Dios en Ezequiel capítulo 2, verso 8: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. ¿Qué dice Jehová nuestro Dios al profeta Ezequiel? Mas tú, hijo de hombre, oye que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Amén. ¿Y por qué Dios habla? ¿Y por qué Dios dice que Israel es rebelde? ¿Por qué Dios le dice
A Ezequiel que no sea rebelde. Amén. El decir que era rebelde, hermano, es porque Dios le había hablado tantas veces. Es que Dios ya le había llevado mensajeros, le había llevado profetas, y la casa de Israel no quería entender. Y el pueblo no quería entender lo que Dios les estaba hablando. Y Dios les decía: no seas rebelde como ellos, ve y llévales el mensaje. Amén. Para que no seas rebelde como ellos son rebeldes. Gloria a Dios. Amén, amén, Amén. aleluya. Y es que cuando Dios nos habla y una y otra vez, amén, y nosotros decimos: bueno, no pasó nada, salimos de aquí, se nos olvidó todo lo que Dios nos ha hablado, hermano. Entonces nosotros estamos siendo rebeldes como la casa de Israel, amén, que escuchaba una vez, amén, y escuchaba una vez nuevamente, y volvía a escuchar otra vez, amén, y Dios, amén, les volvía en su misericordia a hablar la misma palabra, les volvía a decir lo mismo, pero ellos no querían entender, pero ellos querían seguir en el mismo camino, ellos querían seguir de la misma manera, amén. Pero por eso Dios envió a este profeta y le habló duro, hermano, porque cuando Dios habló a Ezequiel, le habló de una forma dura, hermano, para que él primero entendiera, hermano, que si no, él no hablaba esta palabra, que si él no llevaba este mensaje, iba a ser juntamente como Israel, que eran una casa, que eran un pueblo rebelde. Amén. Así es, amén. Qué hermoso, hermano, qué hermosa es la misericordia de Dios. Amén. Que todavía, Dios, amén, siendo rebelde Israel, todavía enviaba mensajeros. amén, Qué hermoso es Dios amén. con nosotros, hermano, que muchas veces escuchamos la palabra, amén, pero aún así estamos en la misma condición. No queremos salir, amén. No queremos salir del palacio. Queremos seguir dentro del palacio porque ahí estamos bien. Amén. Pero una cosa le digo, hermano, que cuando Dios tenga que sacarte, porque Dios tiene un llamado para tu vida, cuando Dios tenga que sacarte, hermano, que no sea que te saque con mano dura, que no sea que te saque, amén, con mano fuerte, amén, para que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Amén. Esta es la preocupación, hermano, que debemos de tener, hermano, de decir: bueno, si Dios me ha hablado de maneras hermosas, amén, de manera, amén, suave a mi corazón, va a llegar el día que Dios va a hablar fuerte, en que Dios me va a sacar, amén, me va a sacar con mano fuerte de mi comodidad y me va a llevar, amén, a hacer lo que Él ha puesto en mi corazón. Amén, así es, gloria a Amén. Dios. Y la palabra de Dios también habla, amén, acerca de nosotros, hermano. Aquel que sabe lo que tiene que hacer, aquel que Dios le ha instruido en algo, hermano, y no lo está haciendo. ¿Sabe cómo Dios le llama también a ese hombre, a esa mujer que no hace, que no es obediente a Dios? Dios le llama pecador. Y cuando yo escuché esta palabra, la había escuchado tantas veces, hermano, pero cuando Dios habló a mi corazón con esta palabra, en ese día que escuché, Dios tocó mi corazón y Dios me dijo: tú no estás haciendo lo que yo te pedí que hicieras. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo? Y Dios habló fuerte a mi vida, hermano, y dijo: Dios, tú eres un pecador porque tú no haces lo que yo estoy diciendo. Y no es que anduviera en rebeldía, no es que anduviera haciendo cosas, amén, indebidas. Es que el pecado no solamente es hacer cosas indebidas, el pecado también es desobedecer a Dios en el trabajo, en la tarea que Dios te ha dado. También es estar en pecado delante de Dios, amén, el no hacer esa tarea que Dios te ha encomendado. Santiago 4:17. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. Amén, amén. Dice la palabra de Dios: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Es que si Dios tiene un llamado para tu vida y no estás cumpliendo con ese llamado, hermano, estás en pecado delante de Dios. Y por eso es que Dios habla por medio de su palabra, para que te levantes, para que me levante, hermano, a cumplir ese llamado, a cumplir ese ministerio, amén, que Dios tiene para mi vida. Gloria a Dios, a sus sueños, ese pensamiento que tienes, amén, que no te deja descansar, que no te deja estar tranquilo, ese pensamiento que viene a tu mente, que viene a tu corazón cada vez que tú estás en el altar, amén, cuando Dios te habla, amén, cuando estás concentrado, que cuando estás en intimidad con Dios, eso que Dios ha puesto en tu corazón, que te recuerda cada vez que tú quieres y buscas estar en la presencia de Dios, cuando haces sensible tu corazón a Dios, y cuando Dios te habla y toca y te vuelve a hablar, hermano, cuando tú no estás cumpliendo eso que Dios ha puesto en tu vida, hermano, estamos en pecado. Amén. Y yo creo que cuando
Yo no quiero que cuando Cristo venga, hermano, amén, me encuentre en pecado. Porque si Cristo me encuentra en pecado, si el Señor me encuentra en pecado, amén, no me voy a ir con Él. Por eso la palabra claramente dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Amén. Entonces, hermano, hay que hacer, amén, eso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Amén. Pero qué hermoso sería Mateo 25, 23. Amén. El tener la seguridad, amén, que cuando sea el día del Señor, amén. Mateo 25, 23, gloria a Dios. Cuando sea el día del Señor, amén, y el Señor diga, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Amén. Dios. Amén. Qué hermoso será ese momento, hermano, cuando estemos delante del Señor y el Señor diga, entra, amén, con una sonrisa. Yo creo que vamos a entrar brincando, hermano, de gozo, amén, porque el Señor, amén, fuimos aprobados por Dios por medio de Cristo. Amén, por medio de Cristo, amén, somos aprobados, pero hay que tener cuidado, hermano, nosotros, amén, con ser rebeldes a Dios. Amén, hay que tener cuidado, amén, de no cumplir, amén, la palabra de Dios en nuestras vidas, gloria a Dios, y estar en pecado delante de Dios, gloria al Señor. Amén. Entonces, hermano, es necesario salir de ese palacio, amén, que es estorbo en nuestras vidas, amén, que impide nuestro crecimiento, nuestro desarrollo espiritual. Amén. Yo no sé si te has conformado con todo lo que has tenido hasta el día de hoy. Amén. Pero es necesario seguir más allá. Amén. Es necesario caminar más allá, hermano. Amén. Porque allá más adelante hay cosas más grandes, más maravillosas. Amén. Allí más adelante, amén, si tú sigues persistiendo, amén, si tú sigues caminando hacia adelante, tú te vas a encontrar, amén, en un momento, gloria a Dios, en el que cosas grandes, cosas maravillosas Dios va a hacer por medio de tu mano. Amén. Esta palabra no es lo que digo yo, no es lo que pienso yo, es lo que dice la palabra. Amén. Que cuando nosotros caminamos más allá adelante, que cuando nosotros nos dejamos dirigir por Dios y llegamos más y vamos más a su presencia, hermano, cosas más grandes Dios va haciendo a nuestro alrededor. Amén, gloria a Dios. Dios va haciendo grandes milagros, amén, porque los milagros no se han acortado y la mano de Dios no se ha acortado para salvar ni para hacer milagros, amén, que hizo antes. Dios lo puede hacer nuevamente en estos tiempos, hermano, pero qué falta de parte del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios se vaya y se meta más allá y vaya más allá en la presencia de Dios, hermano, para que la gloria de Dios, para que la presencia de Dios descienda cada día en nuestras vidas. Amén, gloria a Es Dios. lo que falta, hermano, es dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Es dejar que Dios tome el control total de nuestras vidas, hermano, para que sea Dios y la mano poderosa de Dios, hermano. Pero es necesario que tú y yo salgamos de ese palacio. Amén. Es necesario que salgamos de esa comodidad de decir, aquí estoy bien. Aquí estoy bien y desde la posición en la que estoy puedo hacer muchas cosas. Y desde la posición en la que yo me encuentro aquí todo va a estar de maravilla. Es un engaño del diablo que está en la mente, hermano, que está diciendo a tu mente, tú estás bien en el lugar que estás. Hermano, el enemigo sabe que tú puedes hacer más para la gloria de Dios. El enemigo sabe, hermano, que si tú crees la palabra, amén, cuando tú oras por el endemoniado va a ser libre. Que el enemigo sabe, hermano, que cuando tú prediques la palabra, hermano, el que esté escuchando alrededor va a ser salvo en el nombre de Cristo. Amén, el enemigo sabe, pero no quiere que tú lo creas. Amén, Él quiere que amén. sigas en la comodidad.
Él quiere que sigas sentado en el mismo lugar, hermano, pero la invitación de Dios en este día, en este momento, no solamente para ti, sino también para mí, porque esta es palabra también para mí, hermano. Dejar ese palacio y ir caminando, ir más hacia adelante, hermano, porque yo sé que la mano de Dios va a estar contigo, que la mano de Dios va a estar conmigo, hermano, para usarnos grandemente para la gloria y la honra de nuestro Dios, hermano. Amén, amén, aleluya. Esta palabra es para ti, hermano. Esta palabra es para mí, que estamos cansados de este mundo. Amén, porque mire, la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Por eso este mundo cansa, hermano. Nosotros somos de Cristo. Póngala en su mente, en su corazón. Amén, y que su alma lo sepa, que su espíritu lo sepa, hermano. Usted es de Cristo. Usted es de Cristo, amén. Usted fue comprado, fue lavado con la sangre de Cristo, amén, para darle la gloria y la honra a Él. El enemigo no quiere que usted sepa, que usted esté consciente de esto, amén, porque sabe que cuando usted está consciente de todo esto, el enemigo pierde toda autoridad sobre su vida, pierde toda autoridad sobre su familia, amén. Y esa autoridad, hermano, que tenemos en Cristo, nosotros la podemos usar para su gloria y para su honra. Gloria a Dios, amén. Pero el enemigo no quiere que sepas. El enemigo te dice, ahí estás bien, amén, porque sabe, amén, que cuando tú te levantes, porque sabe que cuando yo me levante, hermano, el enemigo va a tener que huir, el enemigo va a tener que salir corriendo, hermano, porque la presencia de Dios va a ir conmigo, porque la presencia de Dios va a ir contigo, amén, gloria a Dios, donde quiera que te pares, hermano. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice, hermano, que cuando Moisés salía de orar, de hablar con Dios, que cuando bajaba del monte, que cuando bajaba de la montaña, era tanta la gloria de Dios, hermano, que el pueblo no podía verle su cara, que el pueblo no podía verle, tenía que cubrir su rostro, hermano, para hablar con el pueblo. Gloria a Dios, ¿por qué? Porque era la presencia de Dios, amén, porque era la presencia de Dios, era el Espíritu de Dios, era la presencia de Dios que estaba en Moisés. Gloria a Dios. Y me gozo con la palabra que empezamos a leer, hermano, porque la presencia de Dios que estaba en la zarza, esa zarza que ardía, amén, pero no se consumía, esa misma gloria es la que reflejaba Moisés cuando salía de hablar con Dios. Amén, amén. Y esa misma gloria que Moisés tenía, esa misma gloria que Moisés reflejaba cuando salía de hablar con Dios, esa misma gloria el enemigo va a ver en tu vida cuando empieces a caminar, cuando empieces, amén, cuando salgas de ese palacio, cuando vengas cada día más a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Éxodo 34:35. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, amén. Te adoramos, Señor. Éxodo 34:35. Dice la palabra: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Cuando tú y yo, hermano, cuando estemos decididos, yo he decidido, amén, yo he tomado una decisión, amén, pero cuando todos nos decidamos, amén, a entrar a la presencia de Dios como Moisés lo hacía, entonces, hermano, probablemente no vamos a tener que decir ni palabra, porque el enemigo, al ver nuestra presencia, va a ver a Dios reflejado. Va a haber la presencia de Dios en nuestras vidas, hermano, que va a tener que salir corriendo. Gloria a Dios. Pero es necesario, hermano, es necesario, gloria a Dios, a salir fuera de ese palacio, amén, para ser instrumentos de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. El cómo salir de ahí depende mucho de nosotros. Amén, pero si tú no quieres salir,